Bueno, Y tengo 32 personas en mi lista, pero acá en el sistema aparecen solo 30 y pues yo, o sea, yo también cuento, o sea que hay 29. ¿Sí me entiendes? sí, profe. Entonces sí hacen falta personas, pero ya no puedo esperar más, después revisaré en el chat. Por favor, como allá hay 31, o sea, faltan dos. Bueno, listo. Pero qué pena, Laura. Laura, ¿estás lista? Sí, profe, pero no sé si podemos esperar 2 minuticos, es que en la calle están haciendo mucho. Sí. Ya, también 1 minuto. Bueno, me avisas, por favor. Listo, profe. ¿Me Tienes la escucha? palabra a partir de ese momento. Ok, listo. Bueno, entonces nosotros somos el grupo número 3, conformado por Paula Castro, Diana Corredor, Karen Sánchez y quien les habla, Laura Peña. A nosotras nos corresponde el capítulo 2 de la resolución 0631. Entonces, esperemos. Del cual nos dice que nos va a dictar las disposiciones aplicables a los vertimientos puntuales de aguas residuales. Para empezar, pues vamos a dar unas definiciones, como lo son vertimiento y vertimiento puntual. Estas definiciones nos las dan en el decreto 3930 de 2010 y exactamente dice que un vertimiento es la descarga final a un cuerpo de agua de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. Y un vertimiento puntual es el que se realiza a partir de un medio de conducción del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua. Adicionalmente, en el decreto 1076 nos da dos definiciones más que nos ayudan a entender pues, a lo largo de la exposición y nos dice que un vertimiento puntual directo es aquel vertimiento realizado en un punto fijo y directo al recurso hídrico. Y un vertimiento puntual indirecto es aquel vertimiento que se realiza desde un punto fijo a través de un canal natural o artificial o de cualquier medio de conducción o transporte a un cuerpo de agua también superficial. Bien, en nuestro artículo 3, que es nuestro primer artículo del capítulo, habla del cumplimiento de la norma de vertimientos cuando la captación y la descarga se realizan en el mismo cuerpo de agua. Entonces, cuando se da esto, se debe proceder a realizar la sustracción del valor de la carga entre las mismas cantidades básicas representadas en kilogramos de los metales y metaloides y de elementos, sustancias o parámetros, que ya les voy a hablar de eso también, considerados para la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de estos vertimientos. Entonces, bueno, primero vamos a definir la tasa retributiva. Este es un poquito extenso porque varias normas hablan de esta tasa. Entonces, esta tasa retributiva es un instrumento económico que cobra la autoridad competente a los usuarios por hacer uso de este recurso hídrico. Entonces, también en el decreto 1076 de 2015 nos dice que la tarifa retributiva también pues hace este cobro por las consecuencias nocivas originadas en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas sean o no lucrativas. Entonces, también nos habla, o sea, esta es la definición de la tasa retributiva como tal, pero la tarifa de la tasa retributiva ya viene reglamentada por el decreto 2667 del 2012, donde pues define los parámetros
sobre los que se cobra la tasa los define la resolución 273 de 1997. Nosotras pues encontramos esa como la más actualizada, pues ya han pasado 23 años, donde dice que los parámetros a los que se les cobra esa tasa son el parámetro de demanda bioquímica de oxígeno y a los sólidos suspendidos totales. Y bueno, también en la 1076, que es como el decreto que enmarca nuestra resolución también, la 0631, nos dice que esa tarifa de la tasa es el valor pues, que se va a cobrar por unidad de carga contaminante vertida al recurso hídrico. Algo muy importante que leímos nosotras es pues que pues da lugar a lo que estamos hablando, es del Decreto Nacional 465 de 2020, de este año, que es que mientras se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus, a los prestadores de servicio público domiciliario de acueducto y de alcantarillado se les aplicará un gravamen tomando la tarifa mínima. Esa tarifa mínima también no la definen en este decreto, y se establece por desarrollo sostenible por los parámetros que ya les mencioné de demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, multiplicándose por un factor regional que representa los costos sociales y ambientales causados por los vertimientos puntuales. Entonces, pues nos indica más o menos que ese factor lo debe dar las corporaciones encargadas de ello, pues porque son factores, lo que dije, regionales. Bueno, volviendo a la sustracción de la carga, entonces, en nuestro artículo nos muestra cómo se debe realizar esta sustracción. Entonces debe utilizarse los balances de materia y masa, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta también las caracterizaciones del agua que va a captar ese vertimiento y la del vertimiento correspondiente, según la actividad industrial, comercial o de servicios. Estas actividades, recordemos que en la resolución 0631, y uno de los cambios más importantes, es que añade o pues divide a los sectores en 8 sectores y da 56 parámetros para estos sectores con 73 actividades diferentes. Cosa que en el decreto 1594 solamente se tenían algunos parámetros básicos y se dividían los sectores únicamente en 3. Entonces, bueno, para que lo vayamos teniendo en cuenta. El cálculo se saca del decreto 1076 de 2015 y es este que están viendo aquí en la presentación. Este es el cálculo de la carga contaminante, que se hace, como inicialmente lo dijimos, en kilogramos por día, o más bien pues representado en kilogramos, como lo dijimos anteriormente, donde Q es el caudal promedio de aguas residuales en litros por segundo, C la concentración del elemento, sustancia o compuesto contaminante en miligramos por litro, que ese es otro de los cambios que añade la resolución al decreto 1594, que también se hacía era en kilogramos, ahora se hace como en miligramos por litro. Este factor, el 0.0036, es un factor de conversión de unidades de miligramos sobre segundo a kilogramos sobre hora, bueno, por hora. Y T, pues el tiempo de vertimiento del usuario en horas por día. Bien, el artículo 4 ya nos habla de los vertimientos puntuales con sustancias radioactivas o radioisótopos. En este artículo no nos desglosa como la reglamentación de este, porque nos dice que esa reglamentación nos las va a dar la resolución 18005 de 2010, que aquí les vamos a presentar un pequeño resumen. Bien, entonces las sustancias radioactivas o radioisótopos, bueno, como les dije, se rigen por esta resolución
que es la que adopta el reglamento para la gestión de estos desechos. Ya les mostramos un esquema que resume esta resolución. Ay, no se ve. Bueno, no se ve tan bien. La resolución 18005 de 2010 va a establecer unas responsabilidades y unos requisitos técnicos esenciales para todas las etapas de gestión de los desechos radiactivos en Colombia. Esto pues dice que con el fin de velar por la seguridad y protección del medio ambiente y del hombre y pues tratar de preservarlo para el futuro. Esta proporciona una base técnica para que se tomen decisiones en cuanto a la gestión de desechos radiactivos generados en la práctica donde se utilicen estos materiales radiactivos y nucleares. También la clasifica los desechos según la concentración de actividad y periodos de semidesintegración de los radionucleidos presentes. Bueno, en su aplicación nos dice que es aplicada a todas las personas naturales o jurídicas que generen, recolecten, segreguen, caractericen, pretraten, traten, acondicionen, almacenen o ejecuten la disposición final de estos desechos radiactivos. Básicamente, a todas las personas naturales o jurídicas que tengan que ver con estos desechos. Y pues bueno, provenientes de las aplicaciones médicas, industriales y con fines de investigación. Únicamente excluye a las actividades que sean radioactivas por su naturaleza, o sea, que no tengan ningún proceso tecnológico o alteración de sus propiedades naturales para volverlas así radioactivas, sino que pues lo generen por su naturaleza y pues no se puedan controlar, o sea, sean susceptibles de control. Bien, el siguiente artículo es el parámetro de la temperatura y de la zona de mezcla térmica. En este artículo también hicimos algunas comparaciones con otras normas. Ya se los mostramos en el cuadro. El valor límite máximo permisible es de 40 grados Celsius y sigue conservándose en cuanto al decreto 1594, que era el mismo límite. Este valor, bueno, aquí hace una aclaración que ya también más adelante se los vamos a mostrar. No aplica para las actividades de las termoeléctricas, pero las termoeléctricas tienen otro tipo de manejo con las autoridades ambientales competentes que ya también se las vamos a mostrar. Esta es la comparación de la normatividad. Digamos que en cuanto a diferencias, lo que más encontramos fue en cuanto a la temperatura, pero para algunos casos puntuales. En el decreto 1594, como les había dicho anteriormente, la temperatura tenía que ser menor o igual a 40 grados Celsius, pero para esta resolución debe ser menor, no puede ser igual a 40 grados Celsius. En el decreto 1076, pues como les digo, es el que nos marca nuestra resolución, entonces sigue siendo igual para usuarios nuevos y existentes. Lo mismo en nuestra resolución 0631. Algo muy importante que estuvimos leyendo es en cuanto a la resolución 3957 de 2009 que rige a Bogotá. Y nos dice que esta temperatura debe ser menor o igual a 30 grados Celsius, basándose o justificándose en que en el decreto 1594 determina que la CEMAR, como había dicho nuestro compañero del grupo anterior, determina que pueden exigir a los usuarios valores más restrictivos en el vertimiento cuando se produzcan concentraciones en el cuerpo de agua receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados del recurso. Entonces, para Bogotá está esta resolución. Bueno, la 0631 también añade que la diferencia en el cuerpo de agua debe ser menor o igual a 5 grados Celsius después de haber generado el vertimiento a una distancia máxima de 100 metros. Y entonces aquí vamos para las particularidades con el sector de energía eléctrica.
Esto es lo de la diferencia, que tampoco aplica para la generación de energía eléctrica. Estas es las que les acabé de explicar. Ay. Bueno, para las actividades de generación de energía eléctrica se deben hacer unas determinaciones y presentar frente a las autoridades ambientales competentes eh, unas determinaciones de las diferencias de los valores de temperatura en la zona de mezcla del cuerpo de agua receptor, pues tomando como referencia la temperatura del cuerpo de agua antes del vertimiento y simultáneamente. Las determinaciones de los cambios físico-químicos e hidrobiológicos del cuerpo de agua, tomando también como referencia las condiciones del mismo antes del vertimiento. Se deben mirar pues antes de y... Disculpa, Laura, te quedan 3 minutos para finalizar. Ya, a diferencia, bueno, dale. La diferencia máxima de temperatura a una distancia de 100 metros en la mezcla de zona térmica la establecerá la autoridad competente a la que se presenten estos cambios tomados. Es decir, yo soy un generador de una planta de energía eléctrica, entonces tomo las muestras de cómo está el cuerpo de agua antes de que yo genere mi vertimiento y después de que lo haga. Presento estas muestras a la autoridad competente y ellos son quienes definen el nivel de distancia a la que podemos hacer este vertimiento y pues también la diferencia máxima de temperatura. Bueno, como críticas, ya para terminar rápidamente, como críticas hicimos que en el decreto, en el 3930, sí, perdón, del 2010, se decía que, este reglamenta el de, perdón, es que me puse nerviosa por el tiempo. Va a permitir el control de las sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos. El artículo 28 del 3930 fue modificado por el decreto 4728 de 2010. Eso pues también lo ha mencionado mi compañero de la primera exposición, pero entonces la diferencia que hicieron, que puntualmente no nos corresponde, es que en el 3930 pasó en el 4728, perdón, pasó de 2 a 10 meses en un plazo máximo para la publicación de normas de las aguas superficiales y alcantarillados y 36 meses para las aguas marinas y suelos. Entonces pasaron en realidad 5 años para que saliera esta resolución 0631 de 2015 con la reglamentación para esto e incluso, perdón, en cuanto a aguas marinas y suelos, salió la resolución 0883 de 2018 pues, apenas hace 2 años y solamente tenían 36 meses contando desde el 2010. Entonces, digamos que pues esta fue nuestra crítica. Siempre el sistema como que ha demorado mucho este tipo de reglamentaciones ambientales, pues que son bastante importantes. Y pues no sé si alcanza a dar una última crítica que alcanzamos a ver y era que en la revista Semana habían publicado un artículo donde decían que se encontraban un poco los laboratorios del IDEAM para la toma de muestras de estos parámetros no tenían la tecnología suficiente para realizar estas muestras y así las empresas quisieran cómo hacer el cambio que debían hacer, pues como que el Estado no les prestaba las suficientes herramientas para hacerlo. Y ya, eso fue todo. Laura, le agradezco por su presentación. Voy a dar paso si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para, para el grupo de Laura. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok.
Pues nuevamente agradecer por la presentación. Me parece que una presentación se nota el tiempo en el uso de la herramienta para poderlo presentar. Sin embargo, sí vi al final como mucha ambigüedad en las ideas que estabas colocando. De punto fue los nervios por la finalización de los tiempos, pero uno tiene que en esos escenarios concentrarse nuevamente y tratar de sacar adelante las ideas principales. Una pregunta puntual que tengo, Laura, es ¿por qué es tan importante el manejo de la temperatura en la toma de estas muestras? Profe, pues consideraría yo, bueno, la verdad, en ninguna norma como que lo especifica, pero de pronto por la concentración de las sustancias tóxicas, eso afecte, no sé, la verdad. Ok, tiene que ver con que primero hay sustancias que son muy volátiles, es decir, pasan a fase vapor a muy bajas temperaturas y entonces un aumento leve de temperatura puede llevar a que el valor que se esté reportando esté muy por debajo del real. Entonces, sobre todo compuestos que son derivados de carbono, tienen puntos de fusión, de ebullición, perdón, muy bajos y de pronto a altas temperaturas el grado de vapor es mayor. También se presenta precisamente por lo que estás comentando y la concentración. Si se evapora el agua, también podría entonces concentrar las muestras y estar sobrevalorando el valor el dato que se reporta. O sea que el manejo de las temperaturas es clave en la toma de estas muestras de aguas residuales. Eso sobre la primera pregunta, el manejo de temperatura es, hemos dicho, fundamental, puesto que cambios bruscos de temperatura pueden llevar bien sea a sobreestimar o a subvalorar los datos que se están reportando, bien sea por puntos de ebullición más bajos y mayor capacidad de vaporización, o porque se evapora el agua y eso aumenta la concentración del analito que se está reportando. Ok, profe. Ahí obviamente no muestra lo de periodo de estiaje y lluvias que también puede afectar precisamente el factor de dilución, afectaría. Pero la otra pregunta que te tengo, ¿qué tiene que ver con que las muestras se tomen? Ahí comentabas algo de 100 metros, ¿no? ¿A 100 metros era? Sí, señor. ¿Y a qué crees que se deba eso? También en cuanto a lo que tú mencionas de la concentración, porque, pues bueno, uno, la temperatura varía en cuanto a más profundidad y pues también distorsionaría o podría dar la muestra que no es en cuanto a sustancias que se presenten en el agua. Entonces, pues Sí, creería que como es eso. son vertimientos puntuales, entonces traen como consecuencia que si en el punto del vertimiento a un radio específico que se definió como 100 metros, valor adicional estaría diluyendo más el analito. Entonces el que está reportando realmente está muy por debajo por factor de dilución dado la cantidad de agua también, el caudal correspondiente, muy por debajo del valor que se debería reportar. O sea que termina siendo contraproducente definitivamente ese tipo de reportes. Por esa razón era importante definir tanto las diferencias máximas, los deltas de temperatura y los tiempos estimados. Bien lo había comentado también hace un momento Paula Castro. Bien, doy paso a la siguiente. Bien, voy a dar paso a la siguiente presentación porque el tiempo es muy corto. Muchas gracias al grupo de Laura por su presentación. Igual las indicaciones como al otro grupo, por favor traten de consolidar sobre todo un buen objetivo al inicio y de concluir sobre el objetivo. Eso ayuda mucho. El grupo 4. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros
nos correspondió el capítulo número 3. Los integrantes somos Devinson Tejedor, Carlos Herrera, Santiago Gutiérrez y yo, Andrés Giovanni Barrios. El capítulo 3 nos habla de los valores límites máximos permisibles microbiológicos en vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas a cuerpos de aguas superficiales. Y vamos a definir qué era pues también un vertimiento puntual y que eran cuerpos de aguas superficiales, pero ya fueron definidos. Pero faltan lo que son los parámetros microbiológicos. Los parámetros microbiológicos son valores que se pueden medir, digamos que porcentualmente, ¿sí? Y estos son indicadores que nos caracterizan el nivel de contaminación a nivel microbiológico, dentro de nuestro caso del agua. Esos vertimientos pues son en vertimientos puntuales y son en cuerpos de aguas superficiales, en este caso en específico. El artículo 6, que es precisamente el único que tiene nuestro capítulo, nos habla de los parámetros microbiológicos de análisis y reporte en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas a cuerpos de aguas superficiales. Y el parámetro bajo el que se argumenta es el DBO sub M, la demanda biológica de oxígeno o demanda bioquímica de oxígeno. Biológica también por lo que hace parte de los procesos naturales de los organismos vivos. Entonces, este parámetro es el valor de oxígeno demandado por los microorganismos para degradar la materia orgánica. Dicha materia orgánica sirve como alimento para los microorganismos que viven dentro del agua donde vamos a hacer el vertimiento. La demanda biológica de oxígeno se utiliza para la determinación de materia orgánica de las aguas residuales, para calcular el efecto que producen los vertimientos de agua residual sobre el contenido de oxígeno en un cuerpo de agua receptor. Y bajo este uso es sobre el que nosotros vamos a trabajar. También se usa qué pena interrumpirte para hacer una aclaración. ¿Me permites, por favor? Sí, señor. Sí, de una vez para todos los grupos, porque he visto utilizar el término biológica y aunque es cierto que lo caracterizan como demanda biológica de oxígeno, el término adecuado es demanda bioquímica de oxígeno. Ya después lo miraremos en los parámetros, pero aunque muchos autores y aún hasta en normas se ve como demanda biológica, es una medición química del potencial que puede tener un organismo biológico. Entonces, como ni es químico ni es biológico, sino es de ambos, el término adecuado debe ser demanda bioquímica de oxígeno. Vale. ¿Sí? ¿Listo? Pero me toca interrumpirte porque como nos quedan unos minutos para que ya se cierre esta sesión, entonces para darte paso y que puedas continuar, voy a finalizar inmediatamente y volvemos a ingresar para que continúes con tu presentación. ¿Está claro? Vale. Ok, entonces... ¿Qué cumpleaños? Digo, ya ves. Causado un problema social. Ya puedes volver a compartir tu presentación, Andrés. Bueno, entonces
También la demanda bioquímica de oxígeno se puede utilizar para el control de contaminación de las corrientes de agua y para medir la eficiencia de algunos procesos de tratamiento de aguas residuales. La DBO sub n esencialmente se puede medir colocando una muestra de agua residual en un frasco. Determinando la concentración inicial de oxígeno disuelto y dejando por cierto número de días a una temperatura estándar. El valor que nos dé, o sea, la diferencia entre la demanda de oxígeno inicial y la final, va a ser pues nuestro indicador. Ese sub n son los números de días que vamos a trabajar. En el artículo se va DBO 5, es decir, son 5 días a los que se debe someter la prueba y se dejará una temperatura estándar que para el DBO 5 es de 20 grados Celsius. La carga contaminante o carga másica, que es otro factor importante a tener en cuenta, es la medida que representa la masa de contaminante por unidad de tiempo en un vertimiento de agua residual. En la resolución en especial se expresa en kilogramos día. ¿A qué nos lleva esto? Para que lo explicamos. Cuando la carga másica de las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125 kilogramos día en un DBO 5, se debe hacer el reporte de los vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales. Es decir, que si la contaminación que se encuentra en nuestro vertimiento requiere más de 125 kilogramos al día de oxígeno en una prueba de 5 días a 20 grados Celsius, debemos hacer nuestro reporte de vertimientos de aguas puntuales sobre cuerpos de aguas superficiales. Se debe realizar el análisis y reporte de valores de la concentración en número más probable sobre 100 mililitros de los coliformes termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales, entre las cuales se gestionan excretas humanas y de animales y aguas superficiales. En este punto entramos a lo que son los coliformes. Los coliformes se les denomina un grupo de especies y bacterias que tienen una relevancia importante como indicadores de contaminación de agua y alimentos. Como ya lo había dicho también antes el profe, el oxígeno es precisamente la materia prima para eliminar los coliformes y por eso la relación de la contaminación del agua, ¿sí? O sea, el nivel de limpieza del agua es directamente proporcional con su cantidad de oxígeno, de su calidad del agua. Esas bacterias se integran por un grupo que serían la Escherichia, que todos la hemos escuchado, la Klebsiella, la Enterobacter y la Citrobacter. La Escherichia, pues, es la bacteria principal del grupo que se encuentra principalmente. Estos son aerobias y anaerobias, es decir, pueden vivir sin oxígeno, ellos viven de la fermentación de lactosa. Y al colocarles un colorante de Gram, pues ellas toman un color y bajo este es que se hace la prueba para detectar el nivel de contaminación del agua. No todas las coliformes se encuentran en los intestinos humanos y animales, porque también hay unas que provienen de suelos y semillas vegetales, pero las que son los coliformes termotolerantes son las que se enfocan en nuestro artículo, son las que son capaces de fermentar lactosa, y por eso son conocidos como coliformes termotolerantes. El número más probable es el método de número más probable. ¿Por qué más probable? Porque no es preciso, no es tan fácil sacar una medida exacta de la concentración en el agua. Entonces, es una forma de obtener datos cuantitativos de microorganismos que se pueden establecer en un número de células que pueden crecer en un medio líquido determinado y nos permite analizar los números de contaminación del agua. Aquí en esta parte, mi compañero Santiago quiere profundizar, deseo levemente la palabra a él. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, el procedimiento del número más probable se hace de la siguiente manera. Primero se requiere una muestra de 100 mililitros del agua que voy a analizar. Luego de esto vierto en 3 tubos de ensayo diferentes cantidades de agua, cada tubo de ensayo contiene un caldo lactosado y un colorante de Gram. Este caldo lactosado lo que hace es ayudar a la fermentación de esta coliforme, si se encuentra en la muestra.
Entonces, vierto, en el primer tubo de ensayo, vierto 10 mililitros de la muestra, del agua que quiero saber si tiene coliformes. En el segundo tubo de ensayo vierto 0.1 mililitros y en el tercer tubo de ensayo vierto 0.01 mililitros. A cada uno de estos tubos les saco 3 réplicas para tener un total de 9 pruebas, que es como se ve en la imagen. Después, posterior a esto, lo que hago es introducir mis 9 pruebas en un incubador a 37 grados centígrados por 48 horas. Después de que haya pasado este tiempo, si obtengo una prueba presuntiva de coliformes, todavía no puedo confirmar si existen estas bacterias en mi muestra, pero tengo una prueba que presuntamente me muestra que tengo coliformes. Si mi prueba es presuntiva, lo que pasa es que debido a la fermentación de esta bacteria, el agua va a cambiar de púrpura a un color amarillo. Y también se puede observar un gas atrapado dentro de los tubos de ensayo, como se puede ver en la imagen. Pero entonces, como les decía, esta prueba es presuntiva. Por favor, devuélvala, Andrés. Esta prueba es presuntiva, todavía no sé si es confirmado para coliformes. Lo que tengo que hacer es agregarles 0.1 mililitros de caldo verde brillante de lactosa y nuevamente introduzco mis pruebas a un incubador por 24 horas a 37 grados centígrados. Después de que haya pasado el tiempo, si en mis muestras obtengo ese gas atrapado que se ve a la fermentación, ya puedo confirmar que hay coliformes en mi muestra. Después de eso, pues voy al análisis de resultados, que es lo del número más probable. Entonces, como se pudieron dar cuenta en mi primera, o sea, la muestra lo que tengo son 9 tubos de ensayo. De esos 9 tubos, no todos fueron confirmados para coliformes. Digamos que en este caso, como lo muestra la imagen, en este ejemplo, existe una combinación de casos positivos para coliformes, que fueron de 2, 1 y 0 para coliformes. Después de esto, paso a una tabla, que es la del número más probable. Y como pueden ver en la primera columna, busco la combinación que me dio mi prueba, mi resultado. En este caso fue 2, 1 y 0. Y esto me indica que se encuentra 15 bacterias por mililitro, por 100 mililitros en mi muestra de agua. Ahora le devuelvo la palabra a mi compañero. Bueno, para concluir, diríamos que entonces el reporte sobre nuestra contaminación solamente se debe hacer cuando nuestra demanda biológica de oxígeno en una prueba de EO en 5 días a 20 grados Celsius es superior a 125 kilogramos día. Si no es así, pues no es lo mismo. Con eso concluiríamos. Para hacer una crítica, lo que haríamos sería, pues, que el artículo es muy pequeño, es poco detallado y tal vez debería ser un poco más estricto con el tema, porque la contaminación fecal ha sido y sigue siendo un principal riesgo sanitario, porque es uno de los principales patógenos que generan enfermedades, y sobre todo para los animales de sangre caliente, porque es muy importante el control de estos vertimientos de agua, sobre todo en el agua, porque es una medida básica para el control de la salud de la población. Y con eso concluiríamos. ¿Alguna pregunta? Doy el paso a preguntas por parte del auditorio. ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, profe. Sí, adelante, Paula. Profe, yo quería preguntar, ustedes nombraban 2 tipos de coliformes, ¿sí?
Pero entonces para hacer el análisis de las aguas residuales, ¿se tienen en cuenta los que provienen de animales y humanos y los que provienen del suelo, plantas y semillas, o solo se toman uno? Solamente se toma en cuenta los provenientes de animales de agua caliente porque son los que producen lactosa y son los que son susceptibles a la prueba que se hace. Igual, la proporción de los coliformes presentes en el agua es de 99% más o menos de los coliformes provenientes de animales de sangre caliente y un 1% de los provenientes de vegetales y semillas. Bueno, vale, gracias. Vale. Sí, el tema bien lo comentaste, Andrés. Si quieres puedes dejar de compartir tu pantalla. Bien lo comentaste en tu presentación. Es de los principales vacíos que hay en esta resolución y tiene que ver con el aspecto microbiológico. Si no se ha logrado ni siquiera la caracterización de las grasas y las arenas obtenidas de estos sistemas de tratamiento, porque se obtienen en toneladas y en vez de ser utilizadas, es decir, vinculadas a otro tipo de procesos como producción de biodiesel, alguna cosa, no se ha caracterizado, mucho menos se ha logrado en la caracterización de agentes microbiológicos y sobre todo los que son patológicos, ¿no? O sea, los que nos generan enfermedades, generalmente enfermedades asociadas al sistema digestivo, o sea, todo lo que tiene que ver con virus, como por ejemplo rotavirus, ahí no, nada, no pasa, eso a nadie le importa. Todo lo que tiene que ver con salmonela, E. coli, pero están las termoestables, termolábiles, que generan enterotoxinas supremamente tóxicas para nuestro organismo. De hecho, la principal causa de muerte en menores de 5 años por gastroenteritis es por rotavirus y la otra gran parte es por gastroenteritis de origen bacteriano, generalmente por salmonela o algún tipo de enterobacteria, algunas de ellas E. coli. Pero mire que a nadie le importa, en últimas ahí solo se tiene que reportar si supera un umbral y como generalmente la gente no quiere que se supere eso, pues nadie va a reportar, simplemente es análisis, pero a nadie le importa tener un máximo permisible para esos valores. Hay un dato que sí es súper importante y es sobre el mínimo, lo que llaman el número más probable. Voy a mirar si la próxima sesión saco un tiempo para explicar con detalle. Es súper interesante el método en términos de estrategia, pero es que no quisiera quitarle porque pues es uno de los parámetros a explicar en la segunda exposición. Más bien de pronto puedo facilitar el material al grupo para que a quien le corresponda esa segunda exposición para que pues se luzca en ese escenario. Así como lo intentaron explicar, aparentemente suena sencillo, pero no lo es. Bien hiciste al permitir que tu compañero te colaborara en tratar de vislumbrar en qué consiste la relación y cómo utilizando una tabla y los 3 tubos con sus diluciones correspondientes es posible establecer en probabilidad el número ese que llaman número más probable. Pero voy a dedicar un poco de tiempo, si me alcanza la próxima sesión, para eso. De resto, para este grupo, igual que para todos, entiendan que dentro de los grandes limitantes que tiene la resolución es toda la parte de caracterización microbiológica y es el principal daño que tenemos. Vean la situación en la que estamos ahorita de pandemia, por una situación que no fue controlada aparentemente de acuerdo con las hipótesis que se tienen, y es que si fuera un mercado que se adquirió este virus y logró un virus que atacaba animales, atravesar la barrera biológica y atacar a humanos, y vean dónde estamos ahorita, pues imagínense en el caso de aguas residuales donde llegan N cantidad, o sea, miles de cepas de bacterias, de virus, unas morirán por las condiciones tan tóxicas, hipóxicas de esas aguas, pero quién sabe qué tipo de combinaciones que son comunes, recombinaciones genéticas, homólogas, de lesiones, transversiones, bueno, N cantidad de cosas que pueden suceder en estos microorganismos que lleven a generar otros agentes que sean mucho más tóxicos que los que se tienen. Entonces, por esa razón, esa sí es una de las principales debilidades, aunque se avanza en la caracterización de límites para aguas residuales, industrias y demás, lo que es en los parámetros microbiológicos, bien lo describe Andrés, que estamos jodidos.
esa parte, o sea, no, o sea, diga nomás si hay o no, pero es como clasificar las familias. Solo porque sean gran positivas o gran negativas, es como decir que vamos a mirar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Para que me entienda la dimensión, no sirve para más. Imagínense, pero es que dentro de los hombres, ¿cuántas clases de hombres pueden haber, no? Pues imagínense, si es por apellidos, están los Ramírez, los Rivera, los Valencia, todos los que quiera. Y aún así, aunque usted compare dos Riveras, no todos son iguales. Entonces lo mismo pasa en esta clasificación microbiológica. No hay ningún tipo de caracterización microbiológica más que tratar de establecer que dada su característica de poder metabolizar la lactosa, que es común de algunas enterobacterias que hacen parte de nuestra flora intestinal, o sea que están en las heces fecales y son las que se terminan midiendo. Eso es como lo que tengo que decir sobre ese, para tratar de aportar. Bien, se nos acabó el tiempo. No sé si alguien tiene otro comentario. No, señor. Bueno, pues fue bastante nutrido para mí las primeras exposiciones. Yo espero que las que vienen pues acojan las recomendaciones que les hice a los grupos de hoy y podamos avanzar en una mejor discusión de los elementos puntuales que están en esta resolución. Entonces, monitora, quedamos en la próxima semana que tenemos. Ya te digo, profe. O sea, ¿qué tal Entonces, para la próxima semana, Sí. ¿sí me escuchan ahí? Sí, señora. Están las exposiciones de los siguientes grupos, de los grupos faltantes. Hay que enviar el artículo del resumen técnico grupal. Y acá dice que hay trabajo en simulación de Flexing, profe. Sí, ya tiene la carpeta de simulación, Karen. No, esa la voy a subir, yo creo que hoy o mañana, la subo a Moodle para que ellos la vean, pues. Sí, les voy a mostrar desde acá, yo creo que me sirve pues para que entiendan a lo que me refiero. Entonces hay una carpeta que debe estar, la va a compartir la monitora y se llama Flexing. Entonces esa carpeta es una capacitación en Flexing académico, es una simulación básica pero nos sirve mucho. Es un total de 9 sesiones. Empieza desde lo que es introducción a la simulación, introducción a Flexing, tutorial 1, 2, 3, ayudas, personalizaciones, análisis de datos de entrada, análisis de datos de salida, quest. Bueno, hay una cantidad de cosas, hay talleres y lo más importante está la carpeta con los modelos para cada una de las sesiones para que puedan avanzar. Esto en promedio una persona que se dedique con juicio en menos de, no sé, 8 horas ya maneja el software, digamos en los elementos prácticos. Ya les digo, ya lo otro es empezar a camellar cada uno, porque en el caso de las simulaciones de ustedes, que es la simulación de una petar, deben ustedes elaborar sus propias máquinas u objetos en 3D. Pueden utilizar otros software para eso, pero lo primero es empezar a utilizar los objetos de Flexing. Dado que hay cosas tan particulares, por ejemplo en la petar del salitre utilizan un tornillo que se llama tornillos de Arquímedes, pues eso no va a aparecer en los objetos de la librería de Flexing. O por ejemplo un sistema de cribado, no, pues eso no aparece tampoco ahí. O una trampa de grasas y arenas, no, pues eso tampoco tan específico no aparece. Pero en la medida en la que ustedes inicien este ejercicio como equipo de trabajo, necesitan que una persona se dedique a la simulación y pues vaya mejorando también algunos escenarios, como por ejemplo Sketchfab, que les sirve para crear sus propias imágenes en 3D y después importarlas a Flexing para darle mayor personalización a sus simulaciones. Entonces en eso también vamos a estar trabajando. Les recomiendo la lectura de la tesis de la Nacional para ir mejorando también, digamos, entre más empecemos a leer del tema, se va mejorando más la discusión. Sin ser otro el particular, les deseo éxitos, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Cualquier cosa, por favor, no duden preguntar, que a través de la monitora recepcionamos y trato de contestar en la medida de lo posible con prontitud. Les deseo una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.
Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe, hasta luego.